Buenos días. Vamos a primero orar a Dios. Dios Padre que nos ama sin ningún cambio, te agradecemos tanto. Nosotros hemos alejado de ti lejos y habíamos vivido en el pecado. Tuviste misericordia con nosotros y buscaste a nosotros con tu palabra en nuestra vida. A través de esa palabra, gracias por hacernos entender de ese amor tan grande encima de esa cruz. Sabemos que tú has muerto en ese lugar donde nosotros teníamos que morir. Derramaste esa sangre preciosa y perdonaste los pecados de todos nosotros, de todos nuestros pecados. Por haber creído en ese amor, te agradecemos por darnos esa esperanza de entrar al cielo. Sabemos que es una gracia que nunca podemos pagar de recibir ese amor. Sin embargo, a pesar de que nos falta de esa gracia, Señor, queremos vivir pagando de la gracia que hemos recibido. Agradecemos tanto por esa salvación que nos dio, pero también nos conectaste con la iglesia que es tu cuerpo. Gracias por darnos la sabiduría y la fuerza de vivir en este mundo. Cada vez más este mundo está siendo más malvado. Señor, danos la fuerza de vencer este mundo. Y tú dijiste que lo único que podamos vencer este mundo es la fe. A través de la palabra, ayuda para que podamos tener la fe con coraje. También en cada vida, cada uno tiene las dificultades. Ayuda para que podamos ir venciendo de todas esas dificultades con tu palabra. Con tu gracia muy grande, levantaste esta iglesia aquí en Los Ángeles. A través de esta iglesia queremos cumplir todas las obras y de tu voluntad. Señor, oramos para que podamos ir hacia ti, cumpliendo toda la palabra y predicando este evangelio. Hoy también es tu día del Señor y estamos aquí reunidos para aprender tu palabra. Ayuda que el Espíritu Santo nos ayude para abrir nuestro corazón y recibir bien tu palabra. También para que esta palabra pueda ser útil en llevar muchos frutos en nuestra vida. Hoy también dejamos todas las cosas en las manos del Espíritu Santo. Hemos orado en nombre de Jesús que ha salvado en la cruz. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Desde el versículo 35 al 42. Desde el 35 al 42. Leamos juntos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros, diciendo: gusto de verles de nuevo. Realmente es un gusto de verles a todos después de tiempo. Creo que ya está bien decir que la pandemia ya terminó, ¿no? Si pensamos del inicio de la pandemia, quizás nosotros tenemos vergüenza de nuestra fe, porque al principio, en ese momento, cuando alguien estornudaba, solamente al escuchar eso en ese rumor, temían de miedo, ¿no? Pero pasando tiempo, realmente nos damos cuenta que es una fe tan débil. Dios nos da pruebas en nuestra vida. Obviamente es un test, que es un entrenamiento. Y podemos decir que ese tiempo de pandemia también es un tiempo de entrenamiento que Dios nos dio a nosotros. Pero como hemos pasado muy bien ese entrenamiento, pasamos a pandemia y Dios nos dio ese regalo tan precioso que es la iglesia. A algunas personas quizás pudo ser 3 años perdidos, pero para algunos pienso que fueron otros 3 años tan preciosos para Dios. Y hay algo claro que tenemos que aprender, ¿no? Que hay que vivir más con coraje. A pesar de que este mundo sea más difícil, tenemos que vencerlo con la fe. No quiero que pierdan esa experiencia preciosa y quiero que vivan con mucho coraje en la vida que resta. Como hemos leído el tema principal de hoy día, Juan el Bautista es uno de los discípulos que predicaba el Evangelio con más coraje. Por eso en San Mateo 11:11 también dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué habrá dicho eso? Es, por ejemplo, Moisés y David en el Antiguo Testamento. Hay muchas personas grandiosas. ¿Por qué habrá explicado que Juan el Bautista es uno de los mayores que nacieron de una mujer? Es porque él es una de las personas que ha testificado de Jesús estando muy cerca de Jesús. Por eso no hay mucha grande cosa que Juan el Bautista lo hizo, pero lo más grande que él ha hecho es que viendo Jesús testificó que él es el Hijo de Dios. Y también una de las cosas más grandes que hizo es que dio el bautista del arrepentimiento. Por eso Jesucristo predicó el Evangelio y Juan el Bautista clamó el arrepentimiento. Por eso en San Marcos 1:15 también dice
que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Hechos 20, versículo 20 también dice que, que han predicado el Evangelio y no hay ningún Evangelio sin arrepentimiento, porque tenemos que comprender primero nuestros pecados para que podamos comprender y creer la Biblia y el Evangelio. Por eso Juan el Bautista vino antes de Jesucristo y clamó el arrepentimiento. Y él dio bautismo con agua. Jesús, ¿con qué dio el bautismo? Versículo 33. Versículo 33, vamos a leer juntos. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a quien me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dio el bautismo con el Espíritu Santo. Esto se refiere a los cristianos renacidos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, en ese momento entra el Espíritu Santo. A eso se refiere. Que diga el bautismo con agua no simplemente se refiere a agua, porque el agua en la Biblia también se refiere a la palabra de Dios, pero también quiere decir el juicio. Por eso el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista y también acerca del Evangelio, que es el bautismo del Espíritu Santo, a eso se refiere. Por eso Jesucristo, cuando empezó su vida pública, recibió el bautismo de Juan el Bautista y ahí recién empezó la vida pública. ¿Por qué Jesús tuvo que recibir el bautismo? Esto era para mostrar que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados y resucitar. En ese momento se abrieron los cielos y vino la paloma como el Espíritu Santo y descendió a Jesús. Por eso, como hemos leído en el versículo 33, dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso es en Juan el Bautista, cuando vino Jesús para ser bautizado, ahí señaló a Jesús. Es una palabra muy importante, ¿no? Es una palabra muy famosa que dice en el versículo 29. Vamos a leer juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, he aquí, mirad. Por eso, ¿qué es la salvación? Es mirar, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos mirando a Jesucristo que lleva el pecado del mundo. Por eso muchas personas con este versículo recibieron la salvación y tuvieron la seguridad de la salvación, ¿no? Por eso nacer de nuevo no es con los actos, sino es mirar a Jesús. Hay que comprender que Jesucristo es quien ha llevado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, de todos mis pecados en la cruz y así murió. Por eso en la cruz cargó nuestros pecados y murió y por eso dijo consumado es. Así todos nuestros pecados fueron redimidos y esa buena noticia sucesivamente nos está diciendo en la Biblia a nosotros. Por eso la gracia
de Jesucristo tenemos que, somos quienes hemos creído con la fe y miramos al Señor. Como Jesucristo fue testificado por Juan el Bautista, nosotros también tenemos que testificar a Jesús. Juan el Bautista, cuando señaló a Jesús, los discípulos no comprendieron de eso. Nosotros también explicamos de Jesús, pero hay muchas personas que no comprenden, ¿no? Por eso el siguiente día otra vez Juan el Bautista señaló a Jesús. Versículo 35. Versículo 35 y 36 vamos a leer juntos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Por eso es importante señalar otra vez, ¿no? ¿Quién estaba al costado de él? Estaban los dos discípulos de Jesús. Perdón, no eran los discípulos de Jesús, sino eran discípulos de Juan el Bautista. Uno era hijo de Pedro, que se llama Andrés. Y otro nombre no sale en la Biblia, pero yo pienso que es Juan, el autor de quien ha escrito San Juan. Por eso había los dos discípulos de Juan, pero otra vez Juan el Bautista señaló a Jesús. Y en ese momento esos dos discípulos comprendió que hay algo, ¿no? Por eso el versículo 37 dice, versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Escucharon la palabra de Juan el Bautista y dijeron que es el Cordero de Dios, y ahí empezó a tener preguntas en su corazón. Por eso siguió a Jesús. Y esto es lo que Jesucristo dijo a los dos discípulos que le estaban siguiendo. Y esto es nuestro título principal. Es el versículo principal, versículo 38, leamos juntos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Por eso, viendo a esos discípulos que le seguían, y se volteó y le preguntó: ¿Qué buscáis? Esto es la pregunta que Jesucristo puede hacer a cualquier persona que le sigan, porque hay muchas personas que están siguiendo a Jesús hoy en día. Sin estar renacidos, también siguen a Jesús. Obviamente los que somos renacidos, o sea, nosotros también seguimos a Jesús. Y a nosotros Jesús nos pregunta ahora: ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que me pides? ¿Ustedes también están siguiendo a Jesús? ¿Es correcto? ¿No? Yo creo que sí, todos están siguiendo. Pero también pregunta a nosotros: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me seguís? Así está preguntando Jesús. Y en ese momento los discípulos le respondieron. En el versículo 38 dice: Rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Rabí quiere decir maestro. Y lo que pasó es que Juan el Bautista señaló a Jesucristo, y estos discípulos de Juan pensaron que hay algo que aprender de él. Por eso dijo maestro, dijo rabí. Y le preguntó: ¿dónde moras? Y yo, estudiando la palabra, yo no entendí la pregunta de por qué preguntó ¿dónde moras? ¿Que dónde estás?
¿Por qué de repente habrá preguntado dónde estás, dónde moras? Entonces yo estaba estudiando y es la palabra original que dice Pumeides. Esto significa qué tipo de persona eres, que yo quiero conocer detalladamente de quién eres. Que yo quiero conversar más contigo, eso significa. Por ejemplo, en el coreano también dice, vamos a tomar té. O sea, eso no significa solamente ir a tomar té nada más, ¿no? O sea, antes de nacer de nuevo. Entonces, al solamente hacer así se entiende todo, ¿no? Y no sé si otros no se dan cuenta qué significa esto, pero los que saben sí saben, ¿no? Y si no saben qué estoy diciendo, después del sermón yo les voy a decir qué significa. Por eso de querer conocer más a Jesús, se está preguntando dónde moras. Y después en el versículo 39 que dice, les dijo, venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Jesús dijo, venid y ved. Ese es el versículo muy famoso, ¿no? Y en ese, y en ese momento dice que se quedaron con él aquel día. Mucho tiempo se quedaron con Jesús. Pero dice que aquí el tiempo era como la hora 10. Si hablamos de tiempo romano, es como las 10 de la mañana. Y si hablamos de tiempo de israelíes, es como 4 de la tarde. Pero el tiempo no es importante, sino Juan conocía perfectamente qué hora era. Por eso quizás ellos habrán madrugado con mucho tiempo mientras que ellos conversaban con Jesús. Se acordaron que eran las 10, que eran la hora 10. Por eso en el versículo 39 dice ese día, en aquel día. Aquel día es el día que realmente cambió la vida de ellos. Y después de pasar ese tiempo, ellos recordaron que era la hora 10. Vamos a leer versículo 40 y 41, dos versículos leamos juntos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Después de pasar el tiempo con Jesús, era el siguiente día. Y después de esto, ellos conocieron de algo. Solamente un día anterior ellos llamaron a Jesús rabí. Pero buscaron a su hermano mayor porque él quiso predicar la buena noticia que él comprendió a su hermano mayor. ¿Qué noticia era? Yo me encontré a Mesías. Andrés, quien llamaba a Jesús rabí, ahora llama a Jesús Mesías pasando un día. Por eso, con el tiempo que estuvo con Jesús, en ese momento pudo creer que Jesús es el Mesías. Obviamente habrá escuchado muchas cosas, ¿no? Quizás Jesús no se hubiese hablado de toda su vida pasada que tuvo Andrés y el otro discípulo. Por eso ellos comprendieron que Jesús era Mesías. Pero ¿qué significa Mesías? ¿Qué significa Mesías? Significa Cristo. Cristo.
¿Qué significa Cristo? Quiere decir Salvador. Es Salvador. Quiere decir que en quien es ungido. Y todo resumido es que Dios, quien apareció en el Antiguo Testamento, es quien va a venir a salvarnos en este mundo. Por eso en el Antiguo Testamento está escrito de las profecías de cómo vendrá Mesías. Cumpliendo todas esas profecías, Jesucristo ya vino a este mundo. Nació en Belén, toda esa promesa también fue cumplido. Y también que nacerá de un cuerpo virgen se cumplió. ¿Y qué cosa va a pasar después de venir a este mundo? Y también vendrá en tribu de Judá y también de David. Cumplió todas esas profecías y así vino Jesús. Andrés pudo creer de eso. Por eso nosotros también tenemos los días importantes. Cada uno tiene ese día que pudo creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Y esas personas obviamente van a cambiar de su vida. Como ha predicado a su hermano mayor, también obviamente hay personas alrededor que quieren conocer de esta verdad también. Por eso, para que conozcamos bien de quién es Jesús, necesitamos el tiempo. Nuestro cuerpo está destituido por el cuerpo, espíritu y alma. Por eso, para que la palabra se meta hasta el espíritu, se necesita mucho tiempo. Por eso es muy importante de invertir el tiempo para aprender más profundamente la palabra. ¿Cómo las personas reciben la salvación en el tiempo de seminario bíblico o en el retiro? Es porque nos enfocamos más en la palabra de Dios profundamente. En ese momento puede entrar la palabra hasta nuestro espíritu. Pero hoy en día, que sean los cristianos, dicen que son cristianos, pero si vemos a la iglesia, pues solamente predica la palabra como 30 minutos y termina con eso. Aprende brevemente como 30 minutos y que aprendan de Jesús, que aprendan del Evangelio. Esto es imposible, es un tiempo muy corto para que reciban la salvación. Vamos a buscar Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Versículo 23. Hechos 28, versículo 23. Apóstol Pablo, cuando predicó en Roma, esto pasó. Versículo 23. Vamos a leer juntos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aquí decidió una fecha, ¿no? Y dijo que desde la mañana hasta la tarde seguía con su palabra. Igual que Andrés y Juan pasaron todo el día escuchando la palabra de Jesús. Hoy en día están escuchando la palabra más de una hora y ¿qué pasa? Empieza a mover su cuerpo, ya se aburren y también se cansan, ¿no? ¿Qué pasa si pasan 2 horas?
Ya no hay mucho que se quedan acá sentados. En sí, para aprender la palabra de Dios necesitamos un tiempo suficiente. Desde la mañana hasta la tarde dice que testificó la palabra. Y ahí el contenido de que predicó dice que es del reino de Dios. Predicó la palabra del reino de Dios. La ley de Moisés es acerca del pecado. De también la palabra de la profeta, la profecía. Estas cosas a través de la palabra lo aprende y uno puede entenderlo. Este verano hacía mucho calor, ¿no? Y hay algo que yo comprendí cuando yo regaba las plantas al frente de mi iglesia. Y yo estaba plantando algunas cosas al frente de la iglesia. Y yo pensé que por mucho tiempo di el agua. Pero yo metí mi dedo en la tierra para ver cuánto agua ellos habían absorbido. Pero no, solamente la parte de arriba se había mojado. El agua tenía que entrar profundamente bajo la tierra, ¿no? Y entonces comprendí, para eso tengo que meter más agua, regar más agua. Es igual que los cristianos. Para que la palabra de Dios entre en uno, se necesita una meditación profunda y un tiempo suficiente. Igual que los cristianos que son salvos, vienen a la iglesia y después se van. Quizás no es que uno no fue alimentado profundamente de la palabra de Dios. El domingo es día del Señor. Hay que aprender la palabra de Dios. Y también hay que hacer la comunión. Y también tengo que hacer el servicio para Dios. Y este domingo es el día que uno da al Señor. Por eso el domingo podemos ver de que es el inicio de la semana. Y está en rojo. Es para que uno aprenda y reciba toda la fuerza de la palabra de Dios para que pueda vivir el resto de la semana. Y como este mundo está malvado, también puede ser quitado su corazón en el día de la semana. Entonces, por eso venimos miércoles para aprender otra vez la palabra. Y eso es la razón de por qué venimos. Aprendemos la palabra y escuchamos. Normalmente escuchamos la palabra de pastor de Corea, ¿no? Pero ellos realmente, después de que pasaron 40 años, 60 años de ser salvo, ¿cuán importante palabra nos dará? Y esa palabra tenemos que aprenderlo suficientemente. No creo que el idioma sea importante, sino es importante el mensaje. Por eso, por mucho tiempo tienen que escucharlo por años para que pueda ser metido en el corazón. Por eso, la actitud que nosotros tenemos ante Dios también tenemos que tenerlo y aprenderlo suficientemente. Vamos a regresar a San Juan. Capítulo 1 de San Juan, versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hoy en día muchas personas piensan que le dice a Jesús que es rabí, que es el buen maestro. Al inicio del siglo XX estaba en fama la religión y de la libertad. Que dijeron que Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy temeroso y de cómo podemos cumplir todos los mandamientos, decían.
Y nosotros somos quienes tenemos que predicar solamente de amor de Dios. Por eso se enfocaron más en la enseñanza de Jesucristo. Y entonces dijeron que nos dio un nuevo mandamiento que es amar unos a otros. Tenemos que ayudar al prójimo y también tenemos que ir viviendo, poniendo en práctica ese amor. Tampoco está permitido hacer guerras. Y así, solamente pensaron que Jesús es un simple maestro nada más. Pero hay personas que no ni siquiera comprendieron qué significado y qué importancia tenía Jesús. En sí, los mandamientos del Antiguo Testamento también se enfocan en el amor. El contenido de los 10 mandamientos también se refiere a que tenemos que amar a los prójimos y también amar a Dios. Y el nuevo mandamiento que Jesús nos dio es lo mismo, es acerca del amor. Este mandamiento es un poco especial, ¿no? Tenemos que ser derramados de la sangre del amor de Dios y con ese amor recibido de Jesús podemos amar a nuestro prójimo. Por eso como hemos recibido la salvación y hemos recibido el amor tan grande de Dios, con ese amor vivimos amando a los prójimos. También está incluido que tenemos que ayudar al prójimo, pero que amamos más al prójimo es para que nosotros prediquemos el amor eterno de Dios. Y en ese amor está incluido muchas cosas. Por eso dice Mesías, Salvador, y que se ha encontrado con Jesucristo. Por eso el destino de las personas han cambiado y también su vida empezaron a cambiar. Pero hoy día de este contenido vamos a aprender más profundamente y eso es de la pregunta que Jesucristo hizo en el versículo 38, como dice aquí, ¿qué buscáis? Supongamos que Jesús viene aquí y pregunta a ustedes, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que quiere de mí? Entonces, ¿ustedes qué van a responderme? ¿Cómo van a responder a Jesús? ¿Cómo van a responder? ¿Que quieren ganar la lotería? No, no. No, no creo que van a responder eso. O, por ejemplo, una casa grande. O que los hijos prosperen bien. O que vivan saludablemente. Y estas cosas también pueden pedir. Sin embargo, estas cosas son cosas tan pequeñas ante los ojos de Dios. Hay algo que realmente uno tiene que comprender. Y me di cuenta que cada vez de que va pasando la edad, se cambia el interés que uno tiene. Por ejemplo, cuando entra a los 20 tiene interés del sexo opuesto, o cuando pasa a los 30 quiere tener un buen trabajo, y cuando entra a los 40 empieza a comprender que el sueño de uno mismo va bajando, entonces quiere tener más sueños y expectaciones de sus hijos. Y cuando empieza a cumplir los 50 ve su barriga que está saliendo y se interesa más en los ejercicios y en la salud. Y cuando entra a los 60 tiene más dificultades y le da más enfermedades en el cuerpo y se enfoca más en qué es bueno para comida, para comer, para su cuerpo. Y hoy en día es famoso caminar sin zapatos, ¿no? Porque dijo que era muy famoso de caminar sin zapato, o antes dijeron que no es bueno el carbohidrato y empezaron a disminuir el carbohidrato. Y yo antes me dijo que después de levantarme es bueno comer plátanos y yo comí muy bien los plátanos,
Pero pasando tiempo dice que está malo comer plátano en la mañana. No sé, no entiendo qué es bueno ahora. Me dijeron que el café es bueno y otros dicen que el café es malo. No sé qué es la verdad. La verdad solamente hay en la Biblia. Porque todo lo que ha creado los hombres no hay nada perfecto. Por eso cada vez de que pasa más tiempo es diferente de lo que nosotros pedimos. Especialmente cuando viene una dificultad mayor, es diferente de las cosas que pedimos. Y en ese momento, cuando entra la prueba, también hay momentos cuando se dan cuenta que fue la tentación del diablo para hacerme caer en la vida cristiana. Por eso tenemos que pedir lo que Dios realmente quiera que pidamos a Él. Por eso las cosas que restan, lo más pequeño, esto es lo que Dios nos da automáticamente. Primero, ¿qué tenemos que pedir a Dios? Primero, tenemos que pedir a Dios de conocer más a Él. Con la fe de que fuimos salvos, estamos todos aquí sentados. Sin embargo, estando en la iglesia que es de su cuerpo, tenemos que ir conociendo más de su amor. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Vamos a leer juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí dice con todos los santos, está hablando de que tenemos que aprender juntos con todos los santos juntos. Claro que estén leyendo la Biblia por sí solo en la casa y comprenden las cosas, son las cosas muy pequeñas. Pero cuando está en la iglesia llevando la vida cristiana junto con los santos, así hay que recibir la enseñanza. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Y cómo es el resultado? Y dice que es de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y así nosotros podemos comprender más del amor de Cristo. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Apóstol Pablo era muy estudioso. Es como igual de ser graduado de Ivy League. Pero dice que todo lo conocimiento que él tenía lo trató como basura. En ese tiempo los judíos aprendieron muchas cosas inútiles. Por ejemplo, Talmud o Mesira. Las cosas, los mandamientos que ni siquiera estaban escritos en la Biblia, tenían que memorizar de todo. Y a los que conocían mucho de esto les llamaban rabí. Y apóstol Pablo también bajo el profesor que se llama
Gaman, él también aprendió muchas cosas de él, pero al final él lo trató como basura. Y en ese momento que comprendió, ese conocimiento de comprender de Jesús es lo más precioso y valioso. A través de la iglesia, aprender la palabra y de Jesucristo que conozca más profundamente. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Hay que cargar a Jesús y conocerán al día nuevo. Versículo 9 dice, y ser hallado en él. También agradecemos tanto de que hayamos recibido la salvación, pero pensamos, ¿por qué me habrás salvado? ¿Qué plan tiene Dios conmigo? Empieza a tener interés de eso. ¿Por qué? Porque esto es algo eterno. Porque es la vida más preciosa que el Señor quiere de nosotros. Por eso Apóstol Pablo tomó todas las cosas del mundo como basura y escogió de estar en el lado de Dios. Nosotros por eso tenemos que querer conocer más de Jesús y querer aprender más la palabra de Dios. Porque en la Biblia tenemos que encontrar la razón de por qué Dios me salvó. A eso, ¿cómo se le llama? Se le dice visión de los cristianos. La visión no se ve en los ojos, pero podemos ver eso con nuestros ojos. Podemos encontrar con la fe de todos los deseos que Dios quiere con nosotros. Jesucristo vino a este mundo y predicó a todo el mundo. Pero Jesús está diciendo que nosotros podemos hacer algo más grande que Jesucristo. San Juan 14, busquemos San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Jesucristo cuando dijo algo importante, siempre empieza la palabra diciendo de cierto, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12, vamos a leer juntos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios resucitó y fue hacia Dios. Jesús resucitó y fue a Dios. Y a través de los cristianos renacidos, planificó algo más grande para su obra en este mundo. Después de que Jesús murió, el evangelio que empezó en Jerusalén realmente se pudo predicar a toda Judea, Samaria y en todo hasta el fin del mundo. Si vemos la historia de 2000 años de cristianismo, realmente los cristianos vivieron predicando la palabra a muchas personas. En el siglo XVIII-XIX hubo un tiempo donde se predicó mucho el evangelio. Por ejemplo, como personas como D.L. Moody es una de las personas que predicó a más de 100 millones de personas. Que haya predicado a 100 millones de personas, esto es maravilloso, ¿no? También pasa igual que a nosotros.
cada una persona que está aquí sentado, Dios tiene planes con nosotros. Nosotros tenemos que pedir a Dios pensando qué es eso. Cada vez que abrimos la Biblia nos enseña eso. Nosotros somos cristianos que podemos ver más ampliamente el plan de Dios. Por eso los cristianos renacidos sí o sí tienen que vivir con la visión. Como esa palabra que conoce muy bien en Proverbios 29, versículo 10. Está hablando de la revelación, ¿no? Y algo que no puede ver con los ojos de los ojos físicas, puede ver con los ojos del corazón. Los que tienen esta visión no pueden vivir como quiera, con libertinaje. No es que viva como quiera su día, sino es de vivir cada día, de cumplir el plan de Dios conmigo. Nosotros tenemos que tener la visión correcta. Una de las cosas famosas dice, always be ambitious, boys be ambitious. Dice, los jóvenes sean ambiciosos. Pero la visión y ambicioso es diferente. La ambición es muy diferente. Porque la ambición es la visión que da Satanás, que es como avaricia. La avaricia también Dios dijo que es idolatría. Igual que eso, cuando la avaricia crece más y más, eso puede ser como pecado. Las personas en este mundo viven con la ambición que da el Satanás. Que yo voy a vencer este mundo, que voy a tener éxito. Algunos están caminando y vio el edificio y se dio cuenta que ese edificio está brillando. Y dijo, ay, eso es mi visión. El propósito de mi vida es para comprar ese edificio sin comer lo que debo comer y no ponerme ropa de lo que yo quiero y realmente compro ese edificio, supongamos. Las personas en el mundo van a aplaudir a esa vida, ¿no? Pero para los cristianos, ¿será eso realmente que podemos aplaudir? Pero los cristianos también pueden tener una visión equivocada. Con la dádiva que Dios me da, yo voy a tener éxito en este mundo para utilizar esto y predicar a las personas. O sea, por sí solo están creando su visión propia. Si esa no es la visión que Dios da, entonces ¿qué van a hacer? La visión así no da Dios. Porque hay que tener una visión correcta. Cuando estamos hablando de la visión, siempre que podemos pensar del personaje es José. José un día soñó y Dios le enseñó a José y también y vio que todos los hermanos mayores empezaron a servir a José y también y comprendió que las estrellas representaban a sus hermanos que saludaron a todos a José y eso le dice a sus hermanos y por eso recibió el odio a sus hermanos y fue vendido como esclavo. Y en ese lugar también pasó algo que era algo injusta y tenía que entrar a la cárcel y en la cárcel también sufrió. Pero otra vez el Señor reveló ese sueño para que venga
hacer realidad y al final él pudo ser como el primer ministro. Entonces las personas pueden decir y pensar de que, ay, con suerte él soñó algo muy bueno y José nunca olvidó de ese sueño y vivió fervorosamente y que un día todos van a arrodillarse ante mí. Esto es el cuento muy equivocado. José nunca vivió pensando de ese sueño. Vamos a buscar Génesis 42. Génesis 42. Génesis 42. José ahora es el primer ministro. Y porque hubo hambre en su casa, vinieron a Egipto para comprar alimento, pero José nunca pudo pensar o imaginar de esta situación. Versículo 8 y 9 vamos a leer juntos. He aquí el dinero que... Perdón. En ese momento José vio que todos sus hermanos estaban arrodillándose y empezaron a saludar a él. Y en capítulo 42, versículo 8 dice, José pues conocía a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y en versículo 6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos a José y se inclinaron el rostro a la tierra. Ahí es cuando José se acordó del sueño que él tuvo y ahí comprendió que, esto es el plan que Dios quiso conmigo. Y en ese momento José no escogió de vencer o de sus hermanos, sino aprovechó esa oportunidad de dar realmente la comida a ellos. Si José solamente hubiese vivido del sueño, en ese momento cuando él sufría de, por ejemplo, ir a la cárcel por el malentendimiento que tuvo con la esposa de Potifar o cualquier dificultad él que tenía, él se habrá recordado de ese sueño, ¿no? Por eso, ¿qué es la visión? La visión no es algo que yo puedo tener, sino Dios me revela después esa visión. Por eso tenemos que tener la visión hacia Dios. Esto es algo muy importante. Dios tiene que ser mi visión. Y a las personas que viven así, después Dios muestra la visión. Esto es lo que realmente tenemos que pedir a Dios. José también es un hombre que estaba en la parte de la visión de Dios. José trajo a su familia a Egipto y vivió durante 400 años y que salga de Egipto, todo esto estaba incluido en la visión de Dios, del plan que él tuvo con José. Vamos a buscar un versículo muy importante. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere y qué es lo que tenemos que realmente pedir a Dios? Vamos a buscar Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Desde el versículo 6 al 8.
Perdón, o solamente versículo 8 vamos a leer. Capítulo 6, versículo 8, leamos juntos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios, ¿qué cosa nos muestra? Hay una visión que Dios nos muestra. Lo que Dios quiere es para que vivamos humildemente cada día y andar junto con Dios. En el momento cuando José fue vendido como esclavo, él guardó su fe. Mientras que estaba en la cárcel, también vivía mirando a Dios. Sin importar si tenemos algo gozoso o algún acontecimiento triste, sin importar eso, solamente ver a Dios y caminar junto con Dios. Esto es lo que Dios quiere. A esas personas pasando más tiempo, Dios muestra la visión. Por eso a los cristianos que van por ese camino, pase lo que pase, solamente es el propósito de cumplir la visión a esa persona. Vamos a buscar Salmos 32. Salmos 32. Capítulo 32, versículo 8. Y en ese momento, el Señor muestra nuestro camino. Versículo 8, vamos a leer juntos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios se enfoca a nosotros, pero no debe ser como el versículo 9. Versículo 9, vamos a leer juntos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, quiere decir que no tiene que ser arrastrado a la fuerza. No tenemos que llevar la vida cristiana a la fuerza. Tenemos que tener el corazón voluntario y también de seguir según el corazón que el Señor nos guía. Vamos a también buscar Salmos 25, capítulo 25, versículo 12. Versículo 12. Leamos juntos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El Señor tiene el plan personal de cada uno, plan individual. Como hubo el camino de Pablo, de Pedro, el Señor muestra el camino de cada uno de nosotros y nos muestra la visión de Dios, y la visión de nosotros obviamente está conectado. Está conectado con el Espíritu. ¿Y qué tenemos que pedir? Tenemos que pedir lo que el Señor nos pide. El propósito que el Señor también vino a este mundo es para que nosotros prediquemos el Evangelio. Y según ese propósito, igual tenemos que predicar el Evangelio. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que Dios toma lo más precioso en este mundo? Es el Espíritu. ¿Por qué el Señor no está viniendo aún? Es porque Él está buscando a ese último alma. Él toma más precioso un espíritu que todo este mundo. Obviamente nosotros tenemos que pedir el espíritu. ¿Qué tenemos que pedir? Tenemos que ir buscando de ese espíritu. Estos son los más sabios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Estamos viviendo en este mundo realmente gastando el tiempo, porque hasta ahora el Señor nos envía para buscar ese espíritu.
Pero nosotros no pedimos eso al Señor. Es frustrante esto. Y durante 3 años y medio enseñó a sus discípulos, pero los discípulos no comprenden de eso. El Señor, ¿de qué toma precioso? Es el Espíritu. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Versículo 30, vamos a leer juntos. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. El que es sabio gana almas, gana espíritus, quiere decir. Y los que son sabios agarra el alma. Las personas que están a su alrededor, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de la vida. Hay muchas personas alrededor de nosotros. Y Dios le encargó esas almas a ustedes. Y mi deseo es para que yo guíe a esa persona, a ese espíritu ante Dios. Versículo 23, vamos a leer juntos. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Nosotros los que somos salvos tenemos la esperanza y el deseo. Y eso tiene que estar conectado con el deseo de Dios, que un alma reciba la salvación. Y esto es lo que Dios quiere en nosotros y eso tenemos que pedir a Dios también. Si Dios, ¿de qué sirve que una persona obtenga todo el mundo pero no un alma? Dijo que esta noche vendrá a tenerte el alma y de qué servirá de todo lo que habéis acumulado en esta vida. El Señor sucesivamente nos dice eso. Tenemos que pedir el alma. Y cada tiempo que nosotros vayamos obedeciendo a Dios, tenemos que ir cumpliendo para que se revele la visión. No quiero que crean su propia visión. Mis planes, mis vidas, todo eso tengo que dejarlo. Hay que negar a sí mismo y hay que cargar su cruz. Hay que dejar todo y hay que llevar una vida de vivir junto con Dios todos los días. Y en ese momento, Dios sí o sí revela su voluntad y nosotros podremos comprender. Y hay otra cosa más que tenemos que pedir y es el poder de Dios. Vamos a ver Primero de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas, capítulo 16. En el Antiguo Testamento, Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Versículo 11. Leamos juntos. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. No podemos llevar la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Por eso uno no predica con las palabras sabias. Se tiene que haber la revelación del Espíritu Santo para que pueda haber la obra de la salvación. Pero también una de las cosas que oramos, no estamos orando para que el Espíritu Santo obre más. Nosotros tenemos que pedir el poder de Dios para que ese poder pueda morar en nosotros. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a buscar Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118. Versículo 15. Salmo 118, versículo 15.
Vamos a leer juntos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová quiere decir que es la iglesia de hoy en día. ¿Qué es la buena noticia? Obviamente es la voz de la salvación. Por eso en la iglesia podemos ver de que hay salvación. Y también dice que hay voz de la salvación. Y a través de esa voz de júbilo hay esa obra del Espíritu Santo que es que una persona reciba la salvación. Es porque la diestra de Jehová hace proezas. Es por eso que cuando estamos en la iglesia tenemos que ser alimentados del poder de Dios y así podemos morar acá. Si el pámpano no está pegado a la vid, no puede llevar frutos. Yo antes le dije acerca de Romanos capítulo 8, versículo 2, diciendo que es una palabra muy importante. Dice que hay la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir en la vida de Cristo Jesús? Es en la iglesia. En esta iglesia, la ley del Espíritu de la vida está en esta iglesia. Por eso, mientras que uno mora en la iglesia, hay que pedir anhelosamente la obra del Espíritu Santo. Dios seguramente da la promesa de que va a dar. Por eso hay que tener en cuenta que el pecado, si no obedece, puede estar en el pecado. Nosotros no cumplimos la fiesta de panes y levaduras, sin embargo, por ejemplo, la Pascua se refiere a la salvación, simboliza la salvación y la fiesta de los panes sin levadura es lo que los cristianos salvos cumplen durante los 7 días. Y en la fiesta de los panes sin levadura, las israelitas estaban yendo de cada casa y buscando la levadura, buscando hongos para botarlo. Por eso en nuestra vida tenemos que practicar la vida de botar sucesivamente las cosas innecesarias que son los pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo obra en nosotros. Por eso, para que el Espíritu Santo obre, tenemos que pedir anhelosamente y así va a trabajar el Espíritu Santo. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. ¿No hace calor? Solo yo. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Leamos juntos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Hasta ahora el Señor está poniendo sus ojos en toda la tierra. A las personas que quieren buscar anhelosamente el poder de Dios, a ellos Dios lo mira también. Y hoy en día yo también comprendo la importancia de que tengo que pedir el poder del Espíritu Santo. Porque realmente nosotros somos tan débiles que tenemos que orar, que tenemos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Primero de Reyes, busquemos Primero de Reyes. Y la última cosa que tenemos que pedir a Dios, Primero de Reyes, capítulo 3.
Dios se manifestó ante Salomón y preguntó qué es lo que tú quieres. Porque en capítulo 3, versículo 4 dice que Salomón dio holocausto miles de veces. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar, ¿no? Es igual que Jesús preguntó a Andrés, ¿qué buscáis? Y versículo 11, vamos a leer juntos. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Si preguntamos a ustedes, quizás pueden pedir que, Señor, dame más salud, dame más riqueza para que pueda llevar bien mi vida cristiana. Pero Salomón, ¿qué pidió? Inteligencia. Y lo que yo comprendí aquí también es que pida la inteligencia no solamente es una inteligencia simple, ¿no? En versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Que yo pueda vivir con la inteligencia, dame la inteligencia, no es algo así. Sino dame la inteligencia para que pueda ayudar a otras personas. Dame la inteligencia para que pueda juzgar correctamente a mi pueblo. De esto él pidió la ayuda a Dios. El versículo 11 también dice, pidió la demás, sino que pidió la inteligencia para oír juicio, ¿no? Y esto es lo que también tenemos que pedir a Dios. Hay que pedir la inteligencia a Dios para que podamos ayudar a los hermanos. Y después de eso, ¿qué pasó? En versículo 13, vamos a leer juntos. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón no pidió la riqueza o honor, pero Dios simplemente le dio. Y también tenemos que comprender algo muy importante de aquí. La vida que nos resta no es una vida que yo pueda vivir para mí mismo. Tenemos que pedir a Dios de cómo podemos cuidar y ayudar mutuamente entre los hermanos. Y en ese momento Dios también nos da la riqueza y también la salud. Nosotros tenemos que conocer la gracia en ahí. En Hechos 9 sale acerca de Dorcas. Y dice la Biblia que Dorcas cuidó a los hermanos. Y ella es una hermana donde cuidaba a todos los hermanos que predicaba el evangelio. Encima hizo ropas interiores para ellos. Pero esta mujer estaba enferma y murió. Claro, los cristianos también pueden enfermarse, ¿no? Pero en ese lugar donde murió, muchas personas vino al funeral y en serio ellos lloraron con la tristeza porque ellos supieron que mucha ayuda recibió de ella. Encima ellos trajeron su ropa interior y le mostraron a las personas que ella ha hecho esta ropa interior. Y así Pedro le hizo vivir otra vez a Dorcas. ¿Yo cuánto estoy sirviendo a los hermanos?
¿Cuánto estoy sirviendo a los hermanos? Hay que pensar en su funeral. ¿En serio habrá hermanos que llorará por mí? ¿Han escuchado de Scrooge? Esta persona tenía mucho dinero, pero esa persona era muy tacaño. Y cuando murió, nadie entristeció por su muerte. Pero nosotros somos cristianos. Tenemos que hacer las buenas obras como hizo Dorcas, y se le fue dado ese honor de ser escrita en la Biblia. Muchas personas tienen que venir en mi funeral, ser entristecido por mi muerte, diciendo que esa persona es la que me predicó, ¿no? Y hay que reflexionar si realmente tendré a esas personas. Por eso tenemos que pedir la inteligencia, pero esa inteligencia de cuidar a los hermanos alrededor. Y en ese momento las cosas minuciosas es lo que Dios nos da. Y aparte de eso también hay muchas cosas que tenemos que pedir adecuadamente. Mas busca primeramente su justicia y su reino. Y su reino se refiere al cielo. Y la justicia es el evangelio de Dios. Todo lo relacionado al cielo y todo lo relacionado del evangelio tenemos que pedir. Y en ese momento, así se añadirá todas las cosas. En Colosenses 3 también dice que tenemos que pedir lo de arriba. Porque todas las cosas en este mundo es lo que se va a pudrirse, ¿no? Y se va a desaparecer. Tenemos que llevar una vida de pedir lo eterno. Porque así se va eternamente. Especialmente la iglesia de LA tiene que orar más para que muchas personas puedan ser llenados en la iglesia. Dice que tenemos que abrir nuestra boca ampliamente para que pueda ser llenado. Por eso tenemos que pedir. Y en poco tiempo hay que pedir para que en esta iglesia pueda haber una gran obra de la salvación. Vamos a buscar Habacuc por último. Habacuc, busquemos. Habacuc. Habacuc capítulo 3. Versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Quiero que todos los santos de